vamos a estudiar lo que es el límite de una función. Soy el ingeniero Alberto de Steffen, del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Breve historia del cálculo. El cálculo representa uno de los más grandes logros intelectuales del siglo XVII, donde se logró consolidar y madurar problemas científicos y matemáticos que estaban ahí planteados. Quienes desarrollan el cálculo fueron Isaac Newton y Leibniz, ¿verdad? Más se conoce a Newton como el creador, pero tanto Newton como Leibniz estuvieron trabajando simultáneamente en lo que hoy se conoce como el cálculo, que tiene que ver, que es el centro de la clase de métodos cuantitativos 3. Fue desarrollado para estudiar 4 problemas científicos y matemáticos, ¿verdad? Uno es encontrar la tangente a una curva en un determinado punto. Un segundo, encontrar el valor máximo o mínimo de una cantidad. Encontrar la longitud de una curva, el área de una región y el volumen de un sólido. Y determinar la velocidad y aceleraciones instantáneas. La mayoría de estos puntos van a ser estudiados en el transcurso de toda la clase de métodos cuantitativos 3. El concepto de límite es un concepto fundamental en la clase de métodos cuantitativos 3. Los objetivos para esta exposición son 4. Uno de ellos es determinar el límite de una función utilizando tabla de valores, que nos ayuda a determinar o a ir conociendo el concepto de límite. Un segundo punto es visualizarlo gráficamente, el concepto de límite. Un tercero es ya la definición del concepto de límite y su simbología. Y un cuarto objetivo son hacer algunos ejemplos y determinar, para poder visualizar si se ha entendido el concepto del límite, cuando un límite existe y cuando un límite no existe para diferentes tipos de funciones. Límites utilizando tabla de valores. Con este ejemplo lo que pretendemos es irnos tratando de conocer y comprender el concepto de límite, que el concepto de límite tiene que ver con el concepto de aproximaciones, que si yo me acerco a x con un valor real a la función, ando buscando a cuánto tiende y. Para ello, yo lo que estoy haciendo es, en este caso, me piden encuentre el límite de esa función 25 menos x cuadrado entre x más 5 cuando x tiende a menos 5. Vamos a hacer una tabla de valores dándole valores cercanos cuando x se acerca a menos 5 por la izquierda. ¿Cómo lo hago la denotación? X tiende a menos 5 por la izquierda, le puse arriba de 5 un menos, eso me indica x tiende a menos 5 por la izquierda. Abajo dice x tiende a menos 5 por la derecha, significa que a 5 arriba le puse un más a ese número. Yo a todo número real me puedo acercar tanto por la izquierda de ese número o por la derecha de ese número. Entonces, como el concepto de límite tiene que ver con un concepto de acercamiento, yo lo que quiero ver es cuando x tiende a 5 por la izquierda, ¿a qué valores tiende la y? Fíjense que aquí es una sucesión de puntos. No solamente es un solo valor, no es un valor numérico, es una sucesión de puntos en las x, y yo observo la sucesión de puntos en la y. Como para que todo número real hay 2 caminos, la izquierda y la derecha a ese punto. Aquí pueden ver ustedes que cuando yo me acerco ya cerquita de menos 5, menos 4.9, que está cerquita de menos 5 por la izquierda, su imagen me queda 9.9. Un valor más cercano a menos 5 por la izquierda, menos 4.99, su imagen es 9.99. Y menos 4.999, su imagen es 9.999. O sea, a medida que yo me acerco a menos 5 por la izquierda,
el valor está más cerca, en este caso, está más cerca de los valores para y están cerquita ya de 10. Pero a medida que yo le di un valor más cerca a menos 5 por la izquierda, ese valor está más cerca de 10. Entonces decimos, con eso concluimos que cuando x tiende a menos 5 por la izquierda, las y se están acercando a 10. Eso es por un camino por el lado izquierdo. Fíjense que yo, todo ese proceso, aquí solo le di 3 valores a las x, pero le pude haber dado muchísimos valores. Porque si con solo que yo le dé un 9 más menos 4 puntos y le pongo 4, 9, ese ya todavía está más cerca de menos 5. Y el valor en y me va a quedar todavía más cerca de 10. 9 puntos ya serían con 4, 9. A medida que me acerco a menos 5 por la izquierda, las y se están acercando a 10 cada vez más y ese proceso lo puedo hacer en un proceso infinito. Eso es por la izquierda. Ahora, cuando yo me acerco a menos 5 por la derecha, miren los valores que tengo ahí. Menos 5.1 y me quedó 10.1. Menos 5.01 y me queda 10.01. Y menos 5.001 me queda 10.001. A medida que yo me acerco a menos 5 por su derecha, los y se están acercando cada vez más a 10. Aquí podemos entonces concluir. Cuando x tiende o se acerca a menos 5 por la izquierda, y tiende o se acerca a 10. También vemos que cuando x tiende, que es lo mismo, se acerca a menos 5 por su derecha, y tiende o se está acercando a 10. En estos casos podemos ver que los dos caminos por los que yo viajé, por la izquierda y por la derecha, en y se están acercando al mismo valor, de y, que en este caso es 10. Visualización gráfica del límite de la función. En la diapositiva anterior hicimos una tabla de valores para encontrar el límite de la función cuando x tiende a menos 5. Hicimos el cálculo por la izquierda y por la derecha. Si nosotros miramos y observamos esa función, su dominio son los reales menos, esa función tiene un valor prohibido en el denominador que es menos 5, porque al denominador lo hace 0 y eso no está definido matemáticamente, un 0 en el denominador. Entonces, podemos ver que aun cuando la imagen de menos 5 no está definida, el concepto de límite habla de una que tiende a un valor menos 5. Entonces, aquí debemos hacer la diferencia entre lo que es un límite y un valor numérico. Miren, aquí podemos ver en la gráfica, ¿verdad? Que esa gráfica es esa la que tenemos ahí en la imagen. A medida que yo me acerco a menos 5 acá por la izquierda, las imágenes están yendo a 10. Y cuando yo me acerco a menos 5 por su derecha, las imágenes están yendo a 10. O sea que lo hicimos por tabla, pero también lo podemos hacer una visualización gráfica, ¿verdad? A medida que me acerco a menos 5 por su izquierda, las y tienden al valor 10. Y a medida que me acerco a menos 5, las y también tienden a 10. Entonces es importante observar que un límite, ¿verdad?, es diferente a un valor numérico. O sea, f de menos 5 no está definido en esa función, no pertenece al dominio, es un valor prohibido, pero el límite en ese caso sí existe, porque tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha nos dio que era igual a 10. Algunas aclaraciones conceptuales. Vemos que al acercarnos a menos 5 por su izquierda, los valores de y tienden a 10. Esto significa que si le damos valores más cercanos, más cerca de menos 5 por su izquierda, el valor estará más próximo a 10 cada vez más. Esto lo podemos realizar en una forma infinita. Vemos también que al acercarnos a menos 5 por su derecha, los valores de y tienden también a 10. Esto significa que si le damos valores más cerca de menos 5 por su derecha, el valor estará más próximo a 10 cada vez más. Esto también lo podemos realizar en forma infinita. Y un tercer punto, para concluir sobre un límite, la tendencia de los dos caminos, o sea, el camino de la izquierda como el camino de la derecha, deben ser iguales.
para que el límite exista. Si en caso contrario de que no se cumpla, hablamos de que el límite no existe. O sea que para que un límite exista, tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha deben ser iguales o deben tender al mismo valor. Después vamos a ver que estos límites, tanto el límite por la izquierda y el límite por la derecha, se conocen como límites laterales, que son necesarios conocer o evaluar en la mayoría de los casos para conocer sobre el límite en sí, ¿verdad? Que el límite general se le conoce como el límite bilateral. Definición y simbología del límite de una función. Esta es una definición todavía informal porque hay una definición utilizando parámetros matemáticos todavía más abstractos. Nosotros nos vamos a quedar con esta definición que comprende muy bien el concepto de límites. Definición. Sea f una función que está definida para todos los valores de x cerca de a, con la excepción posible de a mismo. Se dice que L es el límite de la función cuando x tiende a si la diferencia entre f y L puede hacerse tan pequeña como se desee, con solo restringir a x de estar lo suficientemente cerca de a. En símbolo escribimos LIM de f de x cuando x tiende a, miren que ese x tiende a está abajo de LIM y eso es igual a L. Ya sabemos que para que ese límite exista, sí y solamente si el límite de la función cuando x tiende a es igual al límite de la función cuando x tiende a por la izquierda. En este caso, tanto a como l son números reales. Entonces, para la existencia de un límite, el límite de una función es igual a l si y solo si existen sus límites laterales y coinciden. Fíjense que en esa definición está contenido todo lo que venimos hablando, tanto desde el primer ejemplo gráfico, el ejemplo de tablas, donde me dice que cuando yo me acerco, x se acerca a A, con la excepción posible de A mismo, significa que A podría ser que no pertenezca al dominio de esa función. Puede ser que pertenezca o puede ser que no pertenezca, pero eso no nos afecta para que el límite pueda existir. Después dice el otro párrafo, se dice que L es el límite de la función cuando x tiende a A, si la diferencia entre f y L puede hacerse tan pequeña como se desee. ¿Cuándo podemos hacer esa diferencia entre f y L pequeña? A medida que yo me acerco o me acerco cada vez más a las x, ¿verdad? Entre más cerca estoy del número de la tendencia en A, la y van a estar más cerca de L. Entonces esa diferencia entre F y L se va a hacer más pequeña cada vez más. ¿Cuándo? Se va a hacer más pequeña cuando X esté más cerca de A, ¿verdad? Eso lo podemos ver en ese proceso que les digo yo del límite, en ese proceso infinito de acercamiento a A. La Y se van acercando cada vez más a ese valor que le llamamos L. Ahí tenemos una visualización gráfica de un límite de una función. Ahí podemos ver que cuando nos aproximamos al valor x sub 0 en el eje x, ¿verdad? En el eje y el valor de la función se aproxima al valor L. Eso así como lo visualizamos a niveles de tabla, también lo podemos visualizar a nivel gráfico. A medida que yo me acerco a x sub 0 por su izquierda, ahí está señalada la tendencia, ¿verdad? La izquierda de x sub 0, las y se van aproximando a ese valor L, ¿verdad? Van subiendo. Y cuando yo me acerco a x sub 0 por su derecha, podemos ver allá en la gráfica que también se acerca, los valores van bajando de arriba para abajo a L también, ¿verdad? Cuando me acerco a X por la izquierda, se van acercando las imágenes de abajo para arriba, acercándose a L, y cuando es por la derecha, de arriba para abajo. Ahí podemos ver la flechita que aparece, ¿verdad? Es importante poder entender el concepto del límite, que es uno de los conceptos
súper más importantes y que lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos realizando ejercicios con los diferentes tipos de funciones. Vamos a hacer algunos énfasis y aclaraciones importantes. La primera, no hay que confundir el límite de una función con el valor numérico de una función en un punto, porque no siempre se cumple que el valor numérico de una función es igual al límite de esa función en ese punto. En muchos casos se cumple con solo que yo sustituya el valor de la tendencia en la x en la función, me da el concepto de límite, pero no siempre me sucede eso. Entonces, son dos conceptos diferentes, el concepto de valor numérico como el concepto del límite de una función. Una segunda aclaración es que el concepto de límite es un concepto de acercamiento, de irnos aproximando en las x a través de una sucesión de valores, donde nos toca observar la tendencia de la sucesión correspondiente en las y. Visualización gráfica de límites de diferentes tipos de funciones. Vamos a observar en esas cuatro gráficas, digamos en la figura 1, fíjense que ahí yo observo que en A tiene en A para X hay un vacío ahí, hay un punto en blanco que indica que ese punto no pertenece a la función, pero fíjense que si yo me acerco por la izquierda y por la derecha, el límite va a tender a L. En ese caso es uno de los casos que podemos ver que f de A no existe, pero el límite en esa gráfica existe el límite. No es necesario que f de A exista. F de A es un valor que no pertenece al dominio, pero el límite, si yo me acerco por la izquierda, voy a tender a L, y si me acerco por la derecha, también voy a tender a L. En la figura 2, los límites, el límite por la izquierda y el límite por la derecha, puedo ver yo que si nos acordamos, esa línea vertical en A es una asíntota vertical. A medida que yo me acerco a A por la izquierda y a A por la derecha, se van acercando en una forma, creciendo en una forma, cada vez que me acerco a A, tanto por la izquierda como por la derecha, son valores inmensos, inmensamente grandes, y es cuando decimos que el límite tiende a infinito, en ese caso, ¿verdad? Cuando hablamos de límites que tienden a infinito, los definimos, pero matemáticamente hablamos de que no existe el límite infinito, aunque en la mayoría de los ejemplos que vamos a desarrollar más adelante, vamos a ver que ustedes tienen que escribir más infinito o menos infinito. En ese caso podemos ver que A por la izquierda y A por la derecha se acercan los dos a más infinito. En la figura 3, el límite por la izquierda es L1 y el límite por la derecha es L2. O sea que aquí hay un salto en la gráfica, es una forma de identificar en un punto A, hay un salto en la gráfica. Estas son funciones seccionadas o por partes. Puedo ver que cuando la x tiende a A por la izquierda, el límite se va a L1, y cuando la x tiende a L2, se va a L2 o LD, más bien LD. En este caso, en la figura 3, vemos que el límite en ese caso no existe, ¿verdad? Porque el límite tanto por la izquierda y por la derecha son distintos. Ahora, en la figura 4, el límite tanto por la izquierda es L1 y el límite por la derecha es una asíntota, ¿verdad? Ahí, fíjense que ahí en ese punto tenemos una asíntota. También hablamos de que el límite no existe, ¿verdad? En esa gráfica en esa figura número 4. Entonces, ahí podemos tener diferentes formas de diferentes gráficas, porque el concepto de límite, ahora lo que vamos a hacer es irnos a los diferentes tipos de funciones e interpretar con el concepto que tengamos. El concepto es el mismo, pero vamos a ver que suceden diferentes cosas. Tenemos que ver los diferentes ángulos y las diferentes perspectivas de cada función para hacer los análisis y en muchos casos los métodos para resolver los límites.
En este ejemplo tenemos una visualización de un límite de una función seccionada. Una función seccionada, miren en este caso, me dice que la función es igual a 2 si x es menor que 1 y es igual a x si x es mayor que 1. Ahí podemos ver la gráfica de esa función, que para los x menores que 1 es una función constante de 2 y para los x mayores que 1 esa función es una pequeña recta, ¿verdad? Que inicia en 1,1. En ninguno de los dos casos el límite, la imagen de 1 está definida, ¿verdad? Podría ser que estuviera definida en algún caso, pero en este caso la función seccionada es así como está ahí en esa gráfica. El límite, digamos ahí, en ese caso, cuando x tiende a 1 por la izquierda, podemos ver que es 2. El límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a 1. Por lo tanto, como los límites son distintos, concluimos que el límite de la función cuando x tiende a 1 no existe, ¿verdad? El límite de una función seccionada. En las funciones seccionadas definidas por partes es habitual que no coincidan los límites laterales en los puntos donde cambia la definición. Por ejemplo, en esta función tenemos que para los x menores o iguales que 0 corresponde x más 1 y para los x mayores que 0 corresponde x cuadrado. Vamos a hacer el análisis de los límites laterales. Observamos que cuando x tiende a 0 por su izquierda, ¿verdad? Corresponden los valores menores que 0. Y para encontrar el límite tomamos la parte correspondiente, que en este caso es x más 1. Ahora, cuando x tiende a 0 por su derecha, corresponden los valores mayores que 0. Y para encontrar el límite tomamos la parte x cuadrado. O sea que la izquierda la tomamos los menores que ese valor y la derecha los mayores que ese valor. Al hacer el análisis de los límites, el límite de cuando x tiende a 0 por la izquierda de x más 1, solo sustituimos 0 en la x y nos queda 1. Y el límite por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha, corresponde a x cuadrado, sustituimos 0 en la x y nos queda 0. Podemos ver entonces que el límite de izquierda y derecha son diferentes, por lo tanto concluimos que el límite cuando x tiende a 0 no existe. Bueno, concluimos con un pensamiento de Roger Bacon. Las matemáticas son la puerta y la llave de la ciencia. Tratamos en esta exposición de ir tratando de que ustedes comprendan el concepto de límite. Este concepto, a medida que se enfrenten a los problemas, a los ejercicios, se va a ir entendiendo más porque es un concepto nuevo. Y como les digo, hay que revisar bien los conceptos, hay que hacer ejercicios para irlo entendiendo cada vez mejor y poder enfrentarnos a los diferentes límites que vamos a tener durante la primer parcial, resolviéndolos y analizándolos sin perder de vista el concepto de límite. Muchas gracias.